Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Te damos la bienvenida a tu programa cristiano Alcanzando las Naciones de Puerto Rico. Le damos gracias por el apoyo, el patrocinio que nos han dado. Gracias a Dios el programa va viento en popa. Le damos gracias a todos los que nos ven, que no se han suscrito todavía, pero esperamos en el Señor que pronto se suscriban. Estamos muy contentos porque el canal está subiendo poco a poco. Estamos recibiendo los informes de YouTube, que tenemos muchos que nos están viendo, pero no se han suscrito. Que me alegra un montón, sí, que nos estén escuchando, porque necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero si usted realmente quiere ayudar a este programa cristiano, déle un like, suscríbase, dé un comentario para que el algoritmo de YouTube pues pueda proponer este programa y recomendárselo a muchas más personas. No me puedo cansar de darle las gracias a todos los suscriptores de mi canal. Gracias porque ustedes me han apoyado. El canal ha sido recibido, apoyado. Tenemos gente que nos están viendo, suscriptores, que todavía no se han suscrito, pero esperamos que con sus oraciones y las mías, ellos se puedan suscribir y se unan a nuestra familia de Alcanzando las Naciones de Puerto Rico, que todos mis suscriptores son mi familia entendida, que son ustedes. Hoy yo les traigo un programa bien especial. Vamos a tratar hoy con la doctrina bíblica del pecado. Vamos a ver el pecado según la Biblia. Y se lo voy a traer según dice esta palabra, porque yo quiero que ustedes entiendan que a lo mejor lo que usted cree que es pecado, no es pecado, pero para Dios es pecado. Y por eso que lo vamos a hacer por este libro, por la Santa Biblia. Vamos a buscar bíblicamente lo que es pecado para Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo, especialmente a mis suscriptores. Yo quiero que ustedes aprendan que sí, se habla mucho del pecado, pero tenemos que hablar de qué pecado estamos hablando. Pues vamos a hablar del pecado como lo define Dios. Cómo Dios define el pecado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con este libro. Con este libro vamos a probar, sin duda razonable, como si estuviéramos en un tribunal o un foro de justicia. Vamos a darle la duda razonable y tenemos 25 preguntas de dudas razonables. Así mismo, tenemos 25 preguntas que son legítimas, que yo las he escogido porque son preguntas que se hacen diariamente los seres humanos. Y el título de nuestro programa hoy es La doctrina bíblica del pecado. ¿Qué es pecado para Dios? Y cuando hablamos de la persona de Dios, tenemos que pensar que estamos hablando de un ser santo, de un ser supremo. Nosotros somos seres humanos, polvo, que no podemos tener la mente que tiene Dios, pero nos tenemos que sujetar a las leyes de Dios. Ahí es la redundancia. Pero por la palabra, como siempre yo le he dicho a todos mis suscriptores, todo lo que yo te traigo tú lo puedes buscar en la Biblia y ver que lo que te estoy trayendo es la palabra de Dios. Voy a dar muchas citas bíblicas, que quiere decir que podrías ver el programa más de 2 veces para poder apuntar todas estas citas, pero todas estas citas bíblicas son necesarias para poder probar lo que dice este libro. Lo que dice este libro es muy importante y lo vamos a hacer en una forma de que podamos hacer la pregunta y la podamos contestar, pero a base de lo que la Biblia dice. Ahora, sin más preámbulo, vamos a proseguir con el programa de hoy y vamos a comenzar. La doctrina bíblica del pecado, la respuesta a las preguntas sobre la doctrina del pecado. Primera pregunta, ¿qué es pecado? Vamos para los libros de la Biblia, ¿qué es lo que dice? En Primera de Juan 3:4, en Efesios 4:6, 26, en Santiago 4:17, Santiago 9:9, 2:9:1, Primera de Corintios 8:9,
13, una definición del pecado es: un pecado es cualquier acto o falta de él o del pensamiento, deseo, emoción, palabra, el choque, desagrada a Dios, por lo tanto es digno de culpa, es aquello que desagrada a Dios y, no lo y nos hace culpables ante Él. Ahí vemos, ahí le traje, ahí está la primera pregunta, está contestada. ¿Qué es pecado? Es aquello que desagrada a Dios y nos hace culpables delante de Él. Es algo que le desagrada a Dios. Apréndanse en eso, no lo que no le gusta al hombre. Porque los pastores te pueden decir: a mí tú no me gusta que tú hagas esto en mi iglesia, pero no lo que está diciendo Dios, es lo que te está diciendo un pastor. Pero la Biblia dice claramente que es pecado. Es aquello que desagrada a Dios y nos hace culpables ante Él. Punto y simple. Ahora vamos a hablar. Dios no se ofende arbitrariamente. Él odia al pecado no solo porque viola su ley, sino más motivamente porque viola su shalom. El shalom de Dios es la interrelación de Dios con los seres humanos y con toda su creación en justicia, en plenitud y deleite. El pecado quebranta la paz, palabra con la que traducimos shalom. El mal, el quebrantamiento del shalom de Dios, ya sea física, moral o espiritualmente. Ahí vemos, Dios no se ofende arbitrariamente, pero hay algo que nosotros hacemos con el pecado que rompe la relación de Dios con nosotros, que cuando nosotros quebrantamos esa paz y esa relación entre Dios y nosotros. Segunda pregunta: ¿cuál es el origen del pecado? Ahora, como le dije, todo vamos a hacer por la Biblia, lo que dicen los libros de la Biblia. Habacuc 1:13, Salmo 133, Mateo 22:37, 38. Dice: el origen del pecado surge prácticamente porque Dios muestra que el Creador es muy santo. Cuando alguna de sus criaturas determina andar fuera de su voluntad, por insignificante que parezca, el acto del pensamiento o la palabra contraria a la ley moral de Dios, se quebranta la relación entre Dios y la criatura. Queda apartado de Dios siempre una criatura que se revela en contra de la voluntad de Dios. Al instante rompe la paz y queda enemistado con Dios. Ahí vemos. En estos pensamientos de Habacuc, de Salmo y de Mateo, nos dice bien claro que hay una ley moral que nosotros los seres humanos la quebrantamos. Como la criatura que fue creada por Dios, pero nosotros tenemos una mente tan depravada y una mente que tenemos unos pensamientos torcidos todo el tiempo, que eso es lo que hace que se revela en contra de la voluntad de Dios y la instante de paz se rompe entre Dios y el hombre. Ahora, la otra pregunta tercera: ¿cómo entró el pecado en el mundo? Y es una de las preguntas que siempre se hacen las personas. ¿Cuál fue cómo fue que entró el pecado en el mundo? Según la Biblia, Romanos 5, 12, 21 explica que el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre. Al entrar el pecado entró la muerte física, espiritual y eterna. Así la muerte pasó a todos los hombres. Ya ve, nuestro padre Adán pecó contra Dios y lo sacaron del Edén, y ahí fue donde empezó la humanidad a heredar el pecado de nuestros padres, el pecado de Adán. Nuestra cuarta pregunta: ¿cuál fue el primer pecado? Romanos 5:19 fue la adolescencia de Adán y Eva al comer del fruto del árbol que Dios les mandó a que no comiesen o que no tomaran de él. Ese fue el primer pecado. ¿Cuál fue? La desobediencia.
desobedecieron a Dios. No fue tanto que comieron del fruto, fue que desobedecieron a Dios cuando Dios le dio una orden y le dijo: de todos los frutos del árbol del huerto pueden comer, excepto el de la ciencia del bien y del mal. Ellos tomaron por decisión propia, iniciativa, y alcanzaron la mano y desobedecieron en el acto. Cuando tomaron esa fruta, desobedecieron a Dios, se rebelaron en contra de la orden divina de Dios que le había ordenado de no hacerlo. Ese fue el pecado, no fue la fruta, fue la desobediencia de Dios, que dijeron: vamos a hacer lo que queremos y no vamos a escuchar a Dios, y alcanzaron el fruto prohibido. Quinta pregunta: ¿el pecado en el mundo está fuera del control del soberano de Dios? De ninguna manera. Ha sido muestra Génesis 45:5, 50:20. Dios permitió el mal y le hicieron José a sus hermanos. Hechos 4, 27, 28. El complot contra Jesús fue para hacer en tu mano tu consejo habían determinado que sucediera. Isaías 10:57, 10:5-7, 15:16, Romanos 1:18, 32. Los planes de los hombres malvados son restringidos o permitidos por Dios. Pregunta 6. ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué somos pecadores? Romanos 3, 9, 20 nos contesta esa pregunta. Cuando la Escritura dice estamos bajo el pecado, significa que estamos bajo el poder del pecado. Ese poder explica los versos 10, 18, muestra la imposibilidad o imposibilitados que estamos para hacer el bien. En los versos 19 y 20, Dios nos enseña que Él nos dio los mandamientos para que nos diéramos cuenta de que somos incapaces de cumplir, de cuán pecadores somos. Ahí te ves, Dios da unas leyes, pero los seres humanos deciden quebrantarlas, no seguirlas. Pues entonces el pecado está ahí porque el hombre no quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Dios da unas leyes, Dios da una palabra escrita en la Biblia, pero los seres humanos quieren hacer lo que a ellos les plazca, lo que a ellos más les conviene, lo que más a ellos les gusta, haciendo instantáneamente el pecado en contra de Dios. La pregunta séptima: ¿por qué pecamos? Jeremías nos contesta esa pregunta. Jeremías 13:23, porque el pecado nos empuja a hacer el mal. Tito 3:3 dice que éramos esclavos del pecado. Romanos 7:15 y 19 señala que aún como cristianos el poder del pecado está presente y nos puede llevar a pecar en contra de Dios. Ahí lo tiene. Eso fue una explicación perfecta. Aún los cristianos, mira cómo dice, el poder del pecado está presente y nos puede llevar a pecar en contra de Dios aunque seamos cristianos. Ahí usted ve que nosotros los cristianos estamos exentos de cometer la falta. Todos somos seres humanos y todos estamos expuestos a faltarle a Dios en un momento dado, consciente o inconscientemente, pero está en la Biblia que nosotros podemos fallar en cualquier momento. La pregunta 8. ¿Qué por ciento demuestra las acciones manchadas por el pecado? El libro de Isaías dice todas. Isaías 64, 7, 6, 7 nos dice: enseña que todos somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. No hay nadie que invoque su nombre que se despierta para apoyarse entre ti. Así que muestra la maldad, invade todos. Hasta nuestras obras más justas son trapos de inmundicia, inmundo. A lo más grave, nos invocamos el nombre de Dios y nos apoyamos en Él. Rómpenos del primer gran mandamiento de cada día. Ahí tú ves, Dios es tan puro y tan santo que aún nosotros haciendo las cosas bien, podríamos presentarnos como pecadores delante de Dios. Por eso necesitamos a Cristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario, que con su sangre nos limpia cada segundo del día para poder presentarnos limpios delante del Señor. La pregunta número 9. ¿Qué es el pecado? ¿Una enfermedad? Marcos nos contesta esta pregunta. Mateo 9:11.
Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es frecuente que en la Biblia al pecador se le compare con una enfermedad. Isaías 1, 5, 6, 10, 18, 24, 6, 8, Ezequiel 34, 15, 16, Oseas 5, 13. Un ejemplo es la lepra, que era considerada aún símil del pecado. Dentro de la tradición cristiana siempre ha sido así. Si así es, una enfermedad del cuerpo del alma. Es una enfermedad que abarca todo el ser. Mateo 5, 27, 30, nuestro cuerpo y alma irá al cielo si hemos creído del Evangelio de Jesucristo, o de lo contrario estaremos condenados a la vida eterna. Si somos salvos al morir, vamos a la presencia de Dios solo en espíritu, mas cuando venga nuestro Dios Jesucristo recibiremos un cuerpo redimido. En Romanos 8:23, en la semejanza de Cristo, Filipenses 3:21, el cual se unirá cada cuerpo con su alma correspondiente. Ahí vemos que cuando morimos, el cuerpo es de tanto pecado que tiene que ir a la tumba, pero cuando venga Cristo, reunirá nuestro espíritu y el cuerpo nuevo glorificado que Jesucristo nos va a dar va a ser igual que el de Él, y podemos subir entonces con nuestro espíritu, nuestro cuerpo glorificado, a la presencia de Dios. Pregunta número 10. ¿Qué es el pecado? ¿Una verdad absoluta o relativa? Es una verdad absoluta, pues Dios ha acusado a cada hombre de estar bajo pecado. Cuando Romanos 3:9, 18 cita: no hay quien entienda quien haga lo bueno, no hay ninguno que muestre que desde el punto de vista de Dios el estado de todos los hombres son pecadores. Romanos 3:23, Romanos 3:19. La palabra nos explica que la ley nos ha puesto a todos bajo el pecado. Ahí vemos, por eso que necesitamos a Jesucristo tan poderosamente, porque Jesucristo vino como Dios, pasó todo como nosotros, como los hombres, pero sin pecar. A Él morir sin pecado nos puede redimir de todos nuestros pecados con su sangre preciosa. Ahora vamos a la pregunta 11. ¿Puede algo ser pecado solo bajo ciertas circunstancias? No, el pecado siempre es pecado, y lo que es porque ofende a Dios. Solo Dios es bueno. Mateo 19:17. Todos los seres humanos somos pecadores. Lucas 11:13. Aún sus discípulos lo somos. La cantidad de palabras que se usan en la Biblia para describir el pecado son alrededor de 30. Con cuanto detalle Dios nos enseña sobre algo que nos daña tanto, el pecado. Siempre está presente delante de Dios, y ninguna obra de nuestra lo mitigará o lo justificará, como señala Jeremías 2:22. Aunque te lajes o lejillas, amoneste jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti y de Jehová el Señor. El pecado es lo contrario al carácter de Dios. Por eso vuelvo a recargar: la sangre de Cristo tiene poder, y esa sangre de Cristo es la que nos limpia de ese pecado. El pecado es contrario al carácter santo de Dios. Pregunta número 12. ¿Es posible heredar tendencias pecaminosas generales o particulares? Sí. De parte de Adán hemos heredado tanta muerte física como la espiritual y la eterna. Pregunta número 13. ¿Cuál es el pecado más grande que se puede cometer? Según Juan 3:18, la incredulidad, el pecado más grande que se puede cometer, no te permite creer al Evangelio para ser salvo. Ese es el pecado más grande que existe, que te prediquemos de Jesucristo y te traigamos el Evangelio de Jesucristo, que a través de Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y tú no lo quieras creer. Ese es el pecado más grande, que tú no puedas creer que Jesucristo es poderoso para limpiar tus pecados y presentarte limpio delante de Dios. Pregunta 14. ¿Existen diversas clases o grados de pecado? Vamos a números de la Biblia y vamos a ver cómo lo presenta. Número
15, 27, 31 nos habla de pecar inadvertidamente o de pecar desafiando al Señor. El Señor Jesucristo declaró que el pecado de Caifás era mayor que el de Pilato. Juan 19, 10, 11. Pregunta 15. ¿Qué hace un pecador que sea peor que otro? Como dijo el Señor, Juan 19, 10, 12. Según el daño que se causa a la persona, ya sea con injusticia, violencia, premeditación, acechanza, alevosía, buscando como ventaja o indefensión. Como le hicieron al maestro, confabularon contra él, le hicieron una corte y lo acusaron de unas cosas que él no había hecho y lo crucificaron. Pero gracias a eso nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Pregunta 16. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Afecta el destino? A causa del pecado las personas se pierden a menos que crean en el Evangelio de Jesucristo. Juan 3:16. Irán a juicio de condenación. Afecta la voluntad. El Señor enseñó que los hombres somos esclavos del pecado. Juan 8:44. Y Él nos vino a liberar de esa esclavitud que somos y que estamos en Lucas 4:18. Afecta el cuerpo. Por causa del pecado envejecemos, enfermamos, morimos. Es posiblemente también que la enfermedad es de causa de algún pecado nuestro, como en el caso del hombre de la cita de Juan 5:14 o de los creyentes en Corintios, 1 de Corintios 11:27, 32. Afecta a otros por medio, como el caso de los abusivos religiosos del tiempo de Jesús, Lucas 20:46, 47. Pregunta 17. ¿Las consecuencias son personales, familiares, nacionales o universales? Las consecuencias son de todos los niveles, como el Señor nos enseñó en Mateo 24. Leer todo el capítulo. ¿Qué tipo de pecado tiene mayores consecuencias? Ezequiel 16, 49, 50. En este pasaje vemos que, como en el caso de la aldea de Sodoma y Gomorra y los alrededores comenzaron a pecar tolerablemente, quizás era una función envolviéndole en una orgía, en un pecado inconfundible que fue intolerable para Dios, que tuviera que venir el juicio contra ellos. Ahí vemos, hay algunos pecados que son tan mortales que Dios no los puede soportar, que en estas aldeas tuvieron que ser consumidas por fuego y azufre, porque el pecado que cometieron estas personas fue tan grande que provocaron la ira de Dios y Dios los tuvo que eliminar, porque ya ellos pasaron un pecado que ya era irremediable, que no se iban a arrepentir. ¿Existen personas más pecadoras que otras? Esa es la pregunta 19. Romanos 1, 18, 32. Entonces una clase de pescadores en Romanos 2, 1, 16 y en Romanos 2, 17, 29 otra. No obstante, todos están bajo el pecado por igualmente. Ahí vemos, ahí no hay división de personas. Todas las personas que somos seres vivientes, que vivimos en el planeta Tierra, todos estamos bajo la misma ley de Dios. Todos somos pecadores. La pregunta 20. ¿Cuáles son los pecados más difíciles de erradicar de la vida? ¿Los groseros o los sutiles? Los sutiles, los que aún parecen que no sean tan malos, o esos más difíciles para quitar de nuestra vida. Todos son pecados delante de Dios y tiene que ser erradicado por la sangre de Jesucristo, y tiene que haber un arrepentimiento real de sus faltas. Ahí tú ves. Para que tú puedas tener perdón de tus pecados, te tienes que arrepentir genuinamente delante de Dios, que realmente te arrepentiste de hacer lo malo y que quieres vivir una vida delante de Dios bien con sus leyes. Pregunta 21. ¿Es el hombre capaz de no pecar? Jeremías contesta esa pregunta. Jeremías 13:23. Este texto bíblico nos dice que no es posible. También 1 de Juan 1:8-10 afirmar que no tenemos pecado o que no pecamos, engañaríamos a Dios, y es pecar contra Dios llamándonos mentirosos. Ya usted ve, delante de Dios no podemos decir mañana no voy a hacer esto o voy a dejar de hacer esto, porque vamos a hacer a Dios mentiroso, porque Dios dice que mañana sí vamos a cometer un error, y es verdad, porque somos seres humanos, y como seres humanos tenemos la tendencia
a faltarle respeto a una persona, a enojarnos, a decir una palabra que no queramos decir, a ofender a una persona por coraje. Por cualquiera sea la circunstancia, vamos a tener un momento que vamos a tener que disculparnos de una persona cuando hacemos algo que sabemos que ofendimos a alguien. Por eso Dios es santo, Dios no hace eso. Por eso nosotros sí podemos pecar. La pregunta 22. ¿Cuáles son los pecados más comunes entre los cristianos? Colosenses 3, 8, 9. En este texto se nos comenta algunos. Pero ahora abandonen también de esto el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahí está, esos son uno de los pecados que los cristianos podríamos cometer o cometemos. Podemos cometer el pecado de enojo, de ira, de malicia, de calumnia, de lenguaje obsceno, de mentirnos unos a otros, porque la palabra de Dios dice que los cristianos podremos tener la tendencia de caer en estos pecados. Por eso necesitamos a Cristo. Los cristianos necesitamos a Cristo tanto como los que no tienen a Cristo. Pregunta 23. ¿Cómo trata Dios a los cristianos que pecan? ¿Cómo es como dice Proverbios 28:13? ¿Quién encubrirá su pecado? Jamás prosperará. Confiesa su pecado y lo deja, y Dios hallará perdón para él. Ahí tú vienes. Dios sabe que tú vas a pecar, pero como que dice, quien encubre su pecado jamás prosperará, pero el que lo confiesa hallará perdón delante de Dios. Siempre que nosotros reconozcamos que cometimos un error, que pecamos contra la ley de Dios y lo hagamos sinceramente delante de Dios, que realmente nos arrepentimos de ese acto, Dios es bueno para perdonar. Pero si tú escondes tu pecado y niegas que hiciste lo malo, pues Dios te va a condenar, porque Dios sabe que lo hiciste mal. Pregunta 24. ¿Existen pecados capitales o mortales? Santiago 2:10 nos enseña que cualquier pecado que encontremos nos hace culpables de romper la ley de Dios. Desde ese punto de vista, Dios es santo, y visto todo pecado es quebrantar la ley de Dios. Y la misericordia sería encontrarla. El alma que pecare morirá, pero el que alcance misericordia por Jesucristo será salvo. Ezequiel 18:4. Ni hay uno menos ni hay uno más, porque todos pecaron delante de Jehová. Ahí tú ves, tenemos una situación que quebrantamos la ley de Dios a veces sin quererla, pero dice la Biblia que toda alma que pecare morirá. Pero si menos nos apreciamos como pecadores, nos presentamos ante Cristo, Cristo es más que suficiente para limpiar nuestros pecados. Última pregunta, la pregunta 25. ¿Cuál es el pecado? Pregunta 25. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Mateo 12:30-32. Personalmente creo que este fue el pecado principal de la generacional cometió la generación judía que vivió durante el ministerio de Jesucristo. Pregunta 26. ¿Cuál es el pecado o el remedio del pecado? Romanos 5:19-20. La redención en Cristo. La redención en Cristo perdona todo pecado. Ya no tenemos más tiempo para más. Le doy gracias nuevamente a todos nuestros suscriptores y a todos los que nos están viendo que todavía no se han suscrito. Le pedimos que deje un comentario, un like y que se suscriban y compartan esto. Acuérdense, si usted es suscriptor mío, comparta este video para que todo el mundo aprenda qué es el pecado. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Y acuérdate, si tú estás en tribulación como yo, sigamos orando, ayunando, leyendo la Biblia. Tú que estás pensando apartarte del evangelio, no lo hagas, porque ya la trompeta está por llegar. Tú, si no conoces a Cristo, este programa es precisamente para ti, así como tú lo oyes. Si tú no conoces a Cristo, este programa es precisamente para ti, para que tú sepas que ese pecado que tú tienes, quien te lo puede borrar y te lo puede limpiar, es Jesucristo, con la sangre que derramó en el Calvario y que está a la diestra del Padre intercediendo por todo lo que le hemos aceptado. Y queremos que tú vayas al cielo con nosotros cuando toque la trompeta.
Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Chao.